Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro espacio favorito, Cirugía Maxilofacial, tu canal. El dolor es el síntoma por excelencia de muchas patologías y en algunas situaciones representa un signo de alarma importante. Por ende, es el motivo de consulta más frecuente en nuestra práctica clínica. Y para controlarlo de manera racional y adecuada, debemos tomar en cuenta algunos factores. ¿Sabes cuáles son? Eso te lo cuento en el podcast de hoy. Hablaremos de fisiopatología del dolor, su clasificación y qué estrategias tenemos para poderlo controlar de manera correcta. Así que el podcast de hoy va a estar increíble. No te lo puedes perder, no te separes. Quédate hasta el final porque hay unos bloopers buenazos. Soy el doctor Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Empezamos después de la intro. Cirugía Maxilofacial, tu canal. Presentado por Centro de Cirugía Oral y Maxilofacial del Dr. Ítalo Funes Rumiche, donde transformamos vidas haciendo lo que nos apasiona. Somos los mejores en cirugía bucal y maxilofacial. Amigos, estamos de vuelta en Cirugía Maxilofacial, tu canal. Quería agradecerles a todos los que se han suscrito a nuestro canal, pues permiten que nuestra comunidad siga creciendo. Si no lo has hecho, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Dale clic al botón de suscribirte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando colguemos nuevo material. Ahora sí, empezamos con el desarrollo del tema. Hoy hablaremos sobre manejo del dolor. Definitivamente el dolor sigue siendo el síntoma, es decir, la manifestación de la enfermedad más frecuente dentro de los motivos de consulta en nuestra práctica. Para poderlo manejar de manera correcta, es importante entender dos conceptos. El de la fisiopatología, es decir, cómo se produce el dolor, y la clasificación del dolor, cuáles son los tipos de dolor que existen. Entendiendo estos dos conceptos, podemos manejar de manera más racional y correcta el dolor. La fisiopatología del dolor, es decir, el proceso por el cual se produce, es bastante complejo. Sin embargo, voy a tratar de darle los puntos claves para poderlo entender. Todo inicia con una noxa o una injuria, es decir, aquel elemento que va a producir una lesión en los tejidos. Este puede ser de diversa índole y naturaleza. Procesos infecciosos, lesiones cariosas con compromiso pulpar, traumatismo e incluso el mismo trauma quirúrgico, porque vamos a producir una injuria hacia los tejidos. Los encargados de recepcionar esta información son los nociceptores, es decir, las terminaciones nerviosas que se encuentran en todo tejido inervado. Los nociceptores se van a encargar de convertir esta injuria mecánica, química o física en un impulso nervioso. Por eso, el primer paso en la producción del dolor es la generación y amplificación del impulso nervioso. Este impulso deberá ser conducido hacia el sistema nervioso central. Por eso el segundo paso, conducción del impulso, a través de los diversos axones de las fibras nerviosas. El tercer paso es la recepción del impulso. Esto se produce en el área presináptica en el hipotálamo, es decir, la unión de dos neuronas para que lleven esta información hacia el sistema nervioso central y se produzca el cuarto paso, interpretación. Una vez recepcionado el impulso en nuestro cerebro, en el sistema nervioso central, específicamente en el centro del dolor, nuestro cerebro buscará en todas las experiencias previas en nuestro background y lo interpretará finalmente como dolor. Entonces, en resumen, podemos decir que son 4 los pasos para que se produzca dolor: generación y amplificación del impulso nervioso, conducción del impulso, recepción de este y finalmente interpretación en el sistema nervioso central. Esto es fundamental para poder entender en qué punto de esta cadena actúa cada uno de los fármacos que nosotros tenemos a disposición. El otro aspecto importante a tomar en cuenta para el manejo correcto del dolor es su clasificación. De manera general, podemos establecer dos grandes categorías: el dolor nociceptivo
y el dolor neuropático. En el primero, juega un rol preponderante los nociceptores, es decir, aquellas terminaciones nerviosas que se van a encargar de transformar una injuria, una noxa mecánica en un impulso eléctrico. La diferencia con el dolor neuropático es que, si bien es cierto, se van a presentar las 4 etapas del dolor, no hay necesidad de una injuria. Cabe decir, se va a generar el impulso, se va a conducir y finalmente se interpreta sin necesidad de una injuria. Por eso es que el dolor neuropático está relacionado directamente a un mal funcionamiento del sistema nervioso, tanto periférico y o central, y el gran ejemplo es la neuralgia. La neuralgia de trigémino, en cualquiera de sus ramas, el dolor facial atípico, son excelentes modelos que ilustran el dolor neuropático. En este podcast le pondremos énfasis al dolor nociceptivo. En un siguiente video hablaremos sobre el dolor neuropático. Estén atentos. En este podcast hablaremos sobre manejo del dolor nociceptivo. Y si este está relacionado a una noxa, esa será la primera parte de la estrategia. Y dicho sea de paso, la más importante. Eliminar el agente causal. Disminuyamos la noxa, eliminemos la injuria que está produciendo daño a los tejidos. En el caso de un proceso infeccioso, y les dejo por aquí la cartilla de un video previo que hemos hecho, es importante controlar esta infección a través de la eliminación del agente causal y el manejo correcto de la farmacología. Si es una injuria, un traumatismo, pues manejaremos de manera correcta según el grado de lesión. Y en el caso de una injuria o un trauma quirúrgico, pues este tiene que ser el menor posible. Esa parte es la más importante en la estrategia del manejo del dolor. Es decir, la primera parte, el primer paso en el manejo del dolor es eliminar el agente causal. La segunda parte está a cargo de los fármacos, el armamentario farmacológico con el que nosotros contamos para controlar y disminuir el dolor. Para poder entender qué fármaco es el más útil en cada paciente, debemos recordar la fisiopatología, pues cada uno de estos va a tener un sitio de acción en el proceso del dolor. Los 4 fármacos más importantes para el manejo del dolor son analgésicos, tanto básicos como opiáceos, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, tanto aquellos selectivos como no selectivos, y los anestésicos. Cada uno de estos, insisto, actuará en un lugar determinado del proceso del dolor. Uno de los fármacos más utilizados en nuestra profesión son los AINES. Cabe decir, los antiinflamatorios no esteroideos. Estos se clasifican en selectivos y no selectivos. La diferencia está en si actúan sobre la COX-1 y COX-2, estos son los no selectivos, o solamente actúan sobre la COX-2. Esta diferencia es muy importante porque, si bien es cierto, la COX-2 es la que se encarga de la parte inflamatoria, de la excitación para el dolor, la COX-1 participa en muchos aspectos fisiológicos, en muchas funciones normales como la protección gástrica, hepática, renal y agregación plaquetaria. Por lo tanto, esta diferencia es muy importante. Los AINES tradicionales, es decir, aquellos que derivan químicamente del ácido acetilsalicílico, suelen ser no selectivos. Van a inhibir tanto COX-1 como COX-2. ¿Cuáles son estos? Ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, y según el grupo químico es que se van a agrupar. Por el otro lado, los inhibidores selectivos de COX-2, por sus siglas en inglés se les conoce como los COPSIF, son aquellos fármacos que solo van a tener injerencia sobre la COX-2, dejando la COX-1 actuando de manera natural. Los dos más importantes en el mercado son etericopsif y celecoxib. De estos dos grupos, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una investigación, hacer una tesis, un proceso clínico en el cual nosotros demostramos que los AINES selectivos como etericopsif tienen igual potencia, incluso dándolos vía oral, versus los antiinflamatorios tradicionales como el ketorolaco, que es uno de los más utilizados, e incluso junto con un corticoide.
Es decir, nosotros demostramos que no había diferencia significativa entre indicarle a un paciente una tableta de etericopsif versus el ketorolaco con un corticoide tipo dexametasona e incluso cuando se indicaba intramuscular. Por eso es que el protocolo ha ido cambiando y nuestra primera opción ahora, dependiendo por supuesto de cada paciente, será darle vía oral, salvo en determinados casos que necesitemos otra vía de administración. El segundo grupo de fármacos frecuentemente utilizados son los analgésicos. Y aquí podemos distinguir dos grupos, los básicos y los opiáceos. La diferencia va a estar en el sitio de acción. Los primeros, es decir, los básicos, actuarán en la recepción del impulso eléctrico y los analgésicos opiáceos en el sistema nervioso central, evitando la interpretación porque van a deprimir el sistema nervioso central. Los analgésicos básicos, el más utilizado es el paracetamol o acetaminofén, que se utiliza para dolor leve y moderado en concentraciones de 500 miligramos a 1 gramo, dependiendo el peso del paciente y la severidad del impulso. Con los analgésicos opiáceos, el más utilizado es el tramadol, que en realidad es un híbrido. Sin embargo, existen otros analgésicos que incluso van a tener propiedades sedativas, como el fentanil. Los anestésicos locales son otro grupo de fármacos que vamos a utilizar para inhibir el dolor. Y acá les dejo la cartilla donde explicamos toda la acción de un fármaco. En resumen, podemos decir que los anestésicos locales inhiben la conducción nerviosa, pero también recordemos que su efecto es momentáneo. Por ello es que nosotros lo utilizamos para realizar procedimientos en nuestra profesión. No son tanto utilizados para el dolor, salvo en casos muy agudos, en casos donde se requiere una acción muy rápida, podemos ayudar con la utilización de los anestésicos locales. Con la información que hemos compartido, podemos arribar a muchas conclusiones. Me gustaría dejar en claro algunos aspectos. El primero, entendamos cómo se produce la fisiopatología y cuáles son los tipos de dolor para tener un manejo correcto de este. Las estrategias para el manejo del dolor van a ser personalizadas, dependerán de las características de cada paciente, pero en general es importantísimo en el caso del dolor nociceptivo eliminar la nosa, eliminar la injuria, y este será el primer paso. Y luego tener en cuenta todo el armamentario farmacológico con el que contamos y decidir cuál es el más adecuado para nuestro paciente. Y para ello debemos tomar en cuenta el sitio de acción en el cual nosotros queremos que actúe el fármaco y las características del paciente, peso, índice de masa corporal e incluso algún antecedente de alergia. Eso lo hablaremos también en otro podcast. Amigos, llegamos al final de este podcast. Estoy seguro que con la información compartida tendremos más claro el panorama sobre el manejo del dolor en nuestra práctica. Si te ha gustado este contenido, regálanos un buen like y comparte la información para que llegue a la mayor cantidad de colegas cirujanos dentistas y nuestra comunidad siga creciendo. Si te gustaría recibir alguna información adicional, evidencia bibliográfica, algún artículo o te gustaría que toquemos algún tema en específico, déjanos en los comentarios. Lo tendremos en consideración y lo pondremos en nuestra parrilla de contenidos. Soy el doctor Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Les mando mis mejores deseos, que Dios y la Virgen los siga cuidando en todo momento. No se olviden, no bajen la guardia. Esto ha sido Cirugía Maxilofacial, tu canal. Nos vemos en el siguiente podcast. Cirugía Maxilofacial, tu canal. Presentado por Centro de Cirugía Oral y Maxilofacial del Dr. Ítalo Funes Rumiche, donde transformamos vidas haciendo lo que nos apasiona. Somos los mejores en cirugía bucal y maxilofacial. El proceso por el cual se produce el dolor es bastante complejo. No, complejo. Básicamente en la conducción del impulso. Ya la malogré. ¿Qué está pasando? Ya la malogré. ¿Qué está pasando? Íbamos bien. Apúntele bien. Va de nuevo. Pero esa es la idea. Y lo transforman en un impulso eléctrico o un impulso eléctrico. No, un impulso nervioso. Le den clic a la campanita y le lleguen todas las notificaciones.
Tenemos el ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco. Diclofenaco. ¿Qué está pasando? La que soy. Íbamos bien, Charo. Íbamos bien, Charo. Por fin. Ya, por fin, pues, Charo. Ya era hora. Ahora sí, ya. Ya, eso no todo. Ya, vámonos.